¿Qué tal, relojeros? Bienvenidos, yo soy H. Tolini y esto es el podcast de Clocker. Y antes de que comience el episodio, este episodio en particular quisimos hacer una explicación muy breve de algunos segundos para darte a conocer que el contenido de este episodio es absoluta y completamente técnico. De hecho, en algunos puntos creímos que pudiera llegar a ser aburrido. Sin embargo, el concepto de criptomonedas y el concepto de NFTs nos pareció sumamente necesario explicarlo a detalle. Este episodio es justamente explicar con lujo de detalle, con mucha lupa, por qué fue muy importante que estas dos piezas en donde la industria relojera incursionó a través de los NFTs con Jacob & Co. Y con Hublot, a través de una pieza de Jean-Claude Biver, debe de ser de relevancia. De hecho, a nuestros ojos creemos que no se le dio la suficiente difusión, pero no porque no haya sido una noticia importante, sino porque simple y sencillamente es un concepto difícil de entender. Entonces, quisimos colocar esta advertencia antes de que tú consumas este contenido, porque al final del día, probablemente si no te explicábamos previo a esto que era un concepto sumamente técnico, pudiera llegarte a parecer tedioso y tal vez ni siquiera entiendas por qué tenía relación con la industria relojera. Pero bueno, una vez que te lo hemos compartido, esperamos que lo disfrutes y de nueva cuenta. Esto es un punto muy importante porque de alguna manera da unos pequeños indicios, unas pequeñas miradas y por allá muy lejos se ven luces de hacia dónde podría dirigirse la industria relojera, muy particularmente de alta relojería en el futuro. ¿Qué onda, relojeros? Bienvenidos a un episodio más de la cuarta temporada del podcast de Clocker. Está con nosotros hoy Ingmar Montes, especialista en NFTs, que ya iremos platicando cuál es ese tema, pero creemos que esta temática que está envolviendo ahora el mundo relojero con dos de las más icónicas marcas de la alta relojería que se están volcando por el mundo de los NFTs, que yo no entiendo mucho, pero lo iremos platicando. Yo soy H. Tolini y también está con nosotros Yellow, una vez más aquí en el podcast de Clocker. Muchas gracias por escucharnos. Muy bien. Pues chavales, ya les había platicado hace algunos días que se nos ocurrió sacar este contenido hoy sobre los NFTs, ¿no? Que al final del día, y fíjate que fue muy curioso, Ingmar, porque justo el día que te conocí, que me platicabas de los NFTs, a las horas, déjame decirlo así, salió en estos dos lanzamientos de Hublot con Jean-Claude Biver para un NFT que van a armar, y de Jacob & Co. también con un NFT, güey. Entonces fue como una señal divina conocernos para poder platicar de este tema, y que además es un tema que aparenta ser sencillo, creo, pero la neta es que para mí es muy complejo todavía de entender este pinche mundo, ¿no? Entonces, pues vamos a darle pie a ver a dónde nos lleva este podcast. Y pues vamos a comenzar, Yellow, Ingmar, somos todo oídos desde el punto de vista relojero. Pero yo diría, la primera pregunta que tenemos que contestar para todos los que están escuchando este podcast es, ¿qué es un NFT? Claro, pues mira, un NFT es un token no fungible. Yo creo que para comenzar a explicar exactamente qué es un token no fungible, pues hay que entrar un poquito en el mundo cripto, ¿no? Hay que hacer una pequeña recapitulación rápida de todo lo que está ocurriendo en eso. Pues tal cual, yo creo que todos hemos escuchado de Bitcoin, ¿no? Y si no, pues bueno, hay que buscarlo, porque ya hay cosas muy interesantes a partir de Bitcoin. Y dentro de Bitcoin ocurre como varias cosas, ¿no? Bitcoin empieza a trabajar en una tecnología que se llama blockchain. Uh-huh. Y dentro de esta tecnología que se llama blockchain, lo cual trabaja como en una red, permíteme un segundo, creo que escucho mucho esto, lo cual trabaja en una red peer-to-peer, lo que quiere decir que es, digamos, descentralizar los datos que pueden estar dentro de un mismo servidor. Es decir, van a vivir varias copias de esa información en diferentes lugares y no necesariamente solo en un servidor, como podría ser en cualquier aplicación como, digamos, Google o como Facebook
o inclusive tus correos, ¿no? Que siempre llegan a los servidores de esta compañía y a partir de ahí es donde se guarda toda la información. Esto ocurre justo para descentralizar todo todo esto que está ocurriendo con los datos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que la gente tenga mayor control sobre los datos. Evidentemente, esto impacta primero en la economía. Entonces, lo que hace Bitcoin es de que se vuelve un activo digital, tal cual. Entonces, le da un valor, digamos, a partir del poder computacional que tiene para desarrollar justo ese activo. Lo que lo hace interesante es de que es un activo que está limitado. Solo se van a minar 21 millones de Bitcoins en toda la historia de Bitcoin. Y lo interesante también de esto es de que se puede partir en varias digamos, es decir, no tienes que tener un Bitcoin completo, ¿no? Puedes tener como varias partes de este Bitcoin, ¿no? Oye, Igmar, o sea, puntos. ¿por qué digo, puta, es que ya traigo como 25 preguntas con los 2 minutos que has explicado. Pero a ver, ¿por qué hay un número limitado de Bitcoins? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, cuando hablamos de Bitcoin, el Bitcoin es híjole, déjame llamarlo así, güey, aunque no, probablemente no está bien. Pero Bitcoin es una marca dentro de ese universo, pero hay otro tipo de criptomonedas, ¿no? Entonces, cuando hablamos... ok, perfecto. Entonces, ahora, mi pregunta inicial era, ¿es el número limitado de Bitcoins? ¿Se refiere al número limitado de esa criptomoneda o al número limitado de las criptomonedas en conjunto? No. Sí. Sí. Y mi pregunta es también, ¿quién decidió que ese sea el número limitado en función a qué está establecido? Bueno, hay todo un white paper justamente que explica todo lo que ocurre detrás de Bitcoin. Finalmente, el que sea limitado y único, digamos, la cosa de que sea limitado hace que no venga como lo que está ocurriendo ahorita con Estados Unidos, ¿no? De que se acerca una devaluación y ellos, como para solucionar un poco el problema, imprimen más dólares, ¿no? Entonces, al final, lo que va a ocurrir con que imprimen más dólares es que el valor del dólar, de $1, que antes te alcanzaba tal vez para comprar 10 cosas, en este momento, después de esa impresión del trillón de dólares, te va a alcanzar para comprar 5 cosas o 4 cosas, ¿no? Y esto eventualmente lo puede hacer un gobierno una y otra vez, ¿no? Entonces esto afecta alias Venezuela, güey. O sea, ya son hiperinflaciones locas, ¿no? Hace unos días le preguntaba a mi esposa, ¿cuánto dinero habrá en el mundo? Al final del día, el dinero, entonces, se va a seguir imprimiendo conforme se necesite el dinero que actualmente conocemos, pero eso lo único que va a hacer es que el valor que centralice ese total de dinero, pues mientras más billetes imprimas, se va diluyendo el valor de cada uno de esos billetes. Entonces, en el caso de las criptomonedas, lo que quieren evitar justamente es que el valor se diluya por el efecto de que puedan existir mayor cantidad de, pues, moneditas digitales, ¿no? Exactamente. Al final actúa, digamos, Bitcoin en específico, porque hay varias monedas y actúan distinto. Bitcoin en específico tiene justo esta parte, ¿no? Que es 21 millones, está limitado. Digamos que hay un proceso que se llama halving, que es cada 4 años se va a minar la mitad de los Bitcoins que está corriendo automáticamente cada 10 minutos. Es decir, si antes se hacían o se minaban 12.5 Bitcoins, ahora son 6 cada 10 minutos. Entonces, todavía eso va a hacer que de esos 21 millones, conforme va avanzando el tiempo, se mina menos Bitcoin. Entonces, al ser menor la cantidad que puedes tú adquirir, el costo va a empezar a subir. Ajá. Cuando dices minar, o sea, ¿qué significa eso? El poder computacional que necesita, digamos, el Bitcoin trabaja justo en esto que te decía que es el blockchain. ¿Cómo funciona el blockchain? Es decir, yo mando una información a la red, a todos los que están conectados en esa red, es decir, te mando esa información, la escribo y te digo, yo te presto 10 pesos. Y tú dices, ok, yo recibo esos 10 pesos. Normalmente, como actuaría en un banco normal, es que tú lo pasas por el servidor del banco y en el banco confirman que se haga esa transacción. Entonces, solo hay una confirmación ahí y tú tienes confianza en el banco o en el gobierno, ¿no? Que son los terceros de confianza. En el caso de Bitcoin, no actúa de esa manera, actúa en el peer-to-peer.
Es decir, yo mando la información, ocurre en el Bitcoin, en el blockchain, ocurre, digamos, como una apuesta sobre, manda un algoritmo y dice, la computadora que resuelve este algoritmo va a poder generar este Bitcoin y va a poder escribir eso en el blockchain. El blockchain funciona como un super servidor, pero conectado en todas partes. Es decir, no solamente está conectado en el servidor de un país o en el servidor de una compañía, sino cada persona que está minando Bitcoin o que tiene nodos de Bitcoin tiene la información guardada ahí. Güey, pero eso ya es singularidad de inteligencia artificial, o sea, eso ya es otro pedo. Pues, el problema que ocurría aquí, perdón, es de que la información que se mandaba era muchísima, ¿no? O sea, imagínate todos los procesos y los datos que empezaron a mandarse, para que estuviera todo guardado en todas esas, digamos, como computadoras que están conectadas a. Entonces, sí, lo que lo hace... Perdón, sí, te escucho. Lo que platicábamos un poco para hacerlo más digerible era como cuando utilizamos estos programas para descargar música de peer-to-peer online, ¿no? Subías una rola, alguien más la descargaba, entonces esa rola existía en muchas computadoras alrededor del mundo y cuando tú querías bajar esa rola, pues tocaba la puerta de alguna de esas computadoras y la que la tuviera te la descargaba y si esa computadora estaba apagada no pasaba nada porque estaba en otra o en otra. Entonces supongo que minar es justo descargar información a tu disco duro para darle vida a esta red, supongo, ¿no? Más bien, la red funciona bajo este esquema, pero minar, digamos que lo que ocurre con Bitcoin, para que exista un Bitcoin como tal, se manda una información a varias computadoras y esas computadoras tienen que tener, la que tenga la capacidad de procesar ese algoritmo complejo, que prácticamente son inhackeables, son algoritmos muy complejos, se le entrega la posibilidad de minar ese Bitcoin, es decir, ahora ya existe este Bitcoin, ahora, digamos, bajo este esquema de peer-to-peer, yo digo, ok, Ingmar acaba de generar un Bitcoin y como él fue el que ganó la forma del algoritmo, lo resolvió su computadora, va a mandar la señal a todas las demás computadoras que están conectadas para confirmar que ese Bitcoin ya existe y ya está minado y digamos que la dirección del blockchain o el camino del blockchain fue ese, ¿no? Entonces, cada que haya un movimiento dentro de ese blockchain o de ese Bitcoin, es decir, ya está minado ese Bitcoin y alguien más va a llegar y va a comprar 0.5 de ese Bitcoin y es desde otra dirección, se avienta otra vez digamos, como ese algoritmo lo resuelve alguien y de ahí enteramente otra vez se copia sobre todas las computadoras y ya se confirma que tal dirección, wow. Es decir, Armando compró 0.5 de ese Bitcoin, digamos como la forma sencilla como una espiral, de ¿no? Como se va reproduciendo. Exacto. La forma sencilla se va encriptando, básicamente. Se va encriptando y el bloque que ya se generó queda completamente sellado. Entonces, nadie puede acceder a ese bloque como para cambiar la información. Entonces, esto es muy importante porque lo vuelve muy seguro. Prácticamente para hackear algo de tantos datos y tan complejo tendría que ser una computadora cuántica o algo ahí muy loco, ¿no? Que todavía pues no ocurre como tal. Tendría que apagar todas las computadoras o resetearlas todas al mismo tiempo, que eso está cabrón. Y aún apagando todas las computadoras de todo el planeta, habría una copia en los satélites.